Saludos apreciados amigos y hermanos. Estamos ya llegando al final de la lección titulada ¿Cómo cantar la canción del Señor en tierra extraña? Sean bienvenidos a nuestra reflexión de la lección de escuela sabática para el día de hoy y haremos también un repaso general de nuestra lección. Por favor, acompáñenme en oración para proseguir y bienvenidos cada uno de ustedes, mis hermanos, a nuestra reflexión de la lección y repaso general. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, muchas gracias por guiarnos en el estudio de tu palabra en esta hora. Gracias por acompañarnos, Señor, durante esta semana a descubrir las grandes preguntas, Señor, del sufrimiento y tu aparente silencio, Señor, y cuando te sentimos que estás lejos en nuestras vidas. En esta hora, Señor, bendice a todos los que juntos, Señor, nos encontramos en este espacio para escuchar y para estudiar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bien, mis amigos y hermanos, hemos estudiado una lección sumamente importante, cómo cantar la canción del Señor en tierra extraña. El Salmo 137 es el salmo que narra las circunstancias adversas que pasó el pueblo de Israel cuando fue llevado cautivo a Babilonia, y los babilonios les pedían que cantaran una canción del Señor en aquella tierra, a lo que ellos respondieron: no podemos cantar. El versículo de memoria para esta semana se encuentra en el versículo 4 del Salmo 137, el cual dice de la siguiente manera: ¿cómo habíamos de cantar canción del Señor en tierra extraña? Mis hermanos, necesitamos adentrarnos en el libro de Salmos y especialmente en el Salmo 137 para entender que el mundo en el que nosotros vivimos es un mundo imperfecto, es un mundo herido por el pecado, saturado de violencia, de dificultad y de circunstancias difíciles, lleno de pecado, de maldad y de sufrimiento. Por esa razón, mis hermanos, necesitamos nosotros entender, como ya lo hemos visto en los diferentes salmos, que cuando reconocemos muchas veces el gobierno soberano de Dios, llegan muchas preguntas a nuestra vida. Y eso es lo que en esta semana hemos estado respondiendo. Las preguntas tales como: ¿por qué permite Dios que existan el pecado y el sufrimiento? Estuvimos estudiando el Salmo 74 y el 79. Y ahora, mis hermanos, también, ¿por qué permite Dios que sufran los inocentes? El Salmo 88 es el salmo que nos habla acerca de eso. ¿Por qué Dios no pone fin a nuestro sufrimiento actual? Salmo 69. También estuvimos estudiando: ¿será que Dios ha fallado sus promesas? En el Salmo 77. Y por último, el día de ayer veíamos cómo prosperan los impíos en el Salmo 37 y 73. Mis amigos y hermanos, la lección de escuela sabática esta semana nos lleva por los lugares más especiales en cuanto al sufrimiento humano. Y en esta hora, al igual que los salmistas, el pueblo de Dios actual también bajo el sufrimiento se preguntan: ¿cómo cantar la canción del Señor en tierra extraña? Quizás no vamos hoy a ser deportados o llevados cautivos, pero sí estamos cautivos en un mundo lleno de maldad, lleno de miseria, de dolor, donde muchas veces la tristeza, la angustia opaca la presencia del Señor en nuestras vidas y llegamos a sentirlo muy lejos de nosotros. Así que vuelvo a repetir que no es el Señor quien se aleja, somos nosotros. Nuestros sentimientos para Él es que son bastante alejados muchas veces y no logramos sentir por medio del dolor, la angustia, las dificultades que pasamos en la vida, traumas que enfrentamos. Llegamos, hermanos, a pensar que Dios está muy lejos de nosotros. Nuestra fe en el gobierno del Señor muchas veces es desafiada, se pone a prueba, porque se lleva al extremo muchas veces. Podemos preguntarnos todavía si Dios tiene el control de nuestro mundo o si es tan poderoso
y bueno como lo dicen ser las Sagradas Escrituras. La fe muchas veces implica incertidumbre o suspenso como confianza y afirmación. Mis hermanos, a veces la incertidumbre, el suspenso, especialmente ante el mal y la aparente ausencia de Dios, llegan a ser un tanto insoportables. Con todo, hermanos, la incertidumbre nunca debería ser la referencia a Dios, su carácter amoroso y su justo ni a su fidelidad. Los salmistas, las personas que escribieron los salmos, diferentes salmos, siempre apelaban al amor de Dios, siempre apelaban a su presencia, a su cuidado, a su protección para cada uno de nosotros o para ellos también. Así que ellos siempre terminan diciendo que el amor de Dios, el cuidado de Dios es inquebrantable, y así lo es. Aunque pase por la sombra de la muerte, dice el Salmo 23, tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y al final dice, me preparas una mesa en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Las ocasiones en que Dios ha cubierto su rostro y quizás no lo hemos podido ver, no socavan la eficiencia de la oración, para nada. Al contrario, esas ocasiones cuando los salmistas ven a Dios así con un aparente alejamiento, es para que reflexionemos, para que recordemos los actos salvíficos de Dios en el pasado y busquemos a Dios ahora con una actitud de confesión y con una actitud de petición humilde. En el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 609, la escritora Elena de White nos dice: la fe se fortalece al entrar en conflicto con dudas e influencias opositoras. La experiencia obtenida en estas pruebas es de más valor que las joyas más costosas. Oh sí, mis hermanos. El patriarca Job ya lo decía: seré probado como el oro y saldré puro. ¿Qué preguntas podemos analizar de la lección de esta semana? ¿Qué tensiones experimentaron los salmistas frente al mal? ¿A qué tensiones similares se está enfrentando usted? ¿Cómo podemos conservar la fe en momentos difíciles? ¿Dónde tenemos que encontrar respuestas? Muchas veces cuando nuestra fe se pone a prueba en las dificultades y tiende a flaquear o a balancearse. ¿Cuestionamos el poder y la bondad de Dios algunas veces? ¿Cómo respondemos a la pregunta común de que por qué el mal existe en un mundo perfecto o por qué se suscitó ahí el mal? ¿Cómo podemos ayudar en la temática del gran conflicto a responder, al menos en parte, a este desafío? La presencia del mal, del sufrimiento en nuestro mundo levanta preguntas desconcertantes. ¿Por qué permite Dios que exista el pecado? ¿Por qué permite Dios que sufran los inocentes? ¿Ha fallado las promesas de Dios? ¿O simplemente la Biblia ya no es un libro de poder, ni un libro de Dios, sino es una obra maestra de literatura? Lamentablemente, mis hermanos, toda esta serie de preguntas son demasiado comunes en la vida de cada uno de nosotros. Siempre nos las vamos a hacer, siempre vamos a estar cuestionando a Dios. Y con demasiada frecuencia surgen estas preguntas de la incredulidad. Incredulidad que surge en nuestras mentes y es el resultado de muchas veces de lo que dice Mateo 24:12: y por la maldad de muchos el amor se enfriará. Salmos es más que una colección de cantos y de himnos bonitos para Dios. Es un profundo impacto en nuestra comprensión de las preguntas que hacen del ser humano cuando éste pasa por el sufrimiento y por la tensión de las circunstancias de la vida. ¿Por qué permite Dios que exista el pecado? Bueno,
uno de los autores de los salmos llamado Asaf, él nos confronta en sus salmos con la existencia del mal, el sufrimiento y la muerte. Pero hay respuesta. La lección nos recuerda que el pecado puede traer enfermedad, puede traer dolor, miseria, pero encontramos también la respuesta en nuestro Dios. Él nos ha abastecido, nos ha ayudado con suficiente prueba de su amor. La idea de que el pecado existe y que no se puede justificar. ¿Por qué permitió Dios que sufriera el inocente? Encontramos respuestas en los salmos. 4 salmos nos han hablado acerca de ello: el Salmo 6, 41, 88 y 102. Observamos en primer lugar que estos 4 salmos describen el sufrimiento que experimentaron los salmistas a través de la enfermedad, diferentes aspectos. En segundo lugar, los salmistas suplican al Señor que los sane. Consideran que solo Él tiene el poder de sanidad y de vindicación de Dios frente a sus enemigos. Y por último, argumentan persuasivamente que de haber muerto se habrían visto privados de la oportunidad de alabar el nombre de Dios. Apelan entonces a que ellos desean alabar al Señor. ¿Hemos ejemplificado nosotros nuestra actitud cuando también nos encontramos afligidos por enfermedad? ¿O solemos quejarnos como aquellos que no tienen esperanza? En medio del sufrimiento, mis hermanos y amigos, nos preguntamos, ¿dónde está Dios? Porque quien lo siente lejos somos nosotros. Pero Dios no ha estado lejos, Él ha estado allí cerca. Observemos que el Creador siempre está presente. La súplica del salmista es: Señor, oye mi oración y escucha mi clamor. No calles mis lágrimas. El salmista sabe que Dios está allí, aunque no tenga señal externa, aunque no haya nada que nos demuestre que Dios está allí, Dios está allí. Porque no, nuestros sentimientos nos engañan. Muchas veces podemos sentir euforia de la presencia de Dios y otras veces tristeza y angustia y a un Dios lejano. Nosotros estaremos también ahí esperando con fe a que Él actúe en nuestro favor. Es una pregunta. ¿Ha fallado las promesas de Dios? Definitivamente no. ¿Desecha a Dios el Señor para siempre? ¿Desecha a alguien? No. La respuesta es que el propio autor es sencilla pero crucial. Recuerda que el Señor está presente en los milagros que Dios ha hecho por nosotros en el pasado. Quisiera repetir una frase, una declaración de la señora Elena White. No tenemos nada que temer al futuro a menos que olvidemos cómo Dios nos ha guiado en el pasado. En el pasado Dios ha hecho milagros. Entonces Jesucristo, dice Hebreos 13, 18, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por lo tanto, Él está presente ahora. El hecho de que pasemos por una enfermedad, el hecho de que nuestro ser querido muera, no significa que Dios no escuchó la oración, significa que se hizo su santa voluntad. Por eso el Salmo 37:1 dice: no te impacientes a causa de los malignos, porque el salmista tendía a impacientarse cuando miraba que los infieles, las personas de afuera, prosperaban mientras que él no prosperaba. En el Salmo 37:3 dice: haz lo bueno. Y la promesa dice: habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Hay algunos versículos que nos dan certeza, mis hermanos. Deleítate en el Señor, dice Salmo 37:4, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Descansa en el Señor, espera tranquilo en Él, no te impacientes, deja la ira, abandona el enojo, no te impacientes por eso que solo conduce al mal, Salmo 37:8, porque aquí viene la promesa, porque los malhechores serán exterminados, pero los que esperan en el Señor heredarán la tierra.
Este salmo es Salmo 37, es una obra maestra literaria, tanto en su forma como en su contenido. Pone en práctica las diferentes directrices y conviene que evitemos desengaños y amarguras cuando vemos que la realidad realmente de nuestra vida cristiana es otra. Es una lucha. El salmista repasa los mismos conceptos en el resto de su canto: la prosperidad de los impíos, el mandato de confiar en el Señor, la destrucción de los malhechores, la promesa de los fieles. Todos estos tienen, mis hermanos y amigos, una eh, recompensa, una esperanza para cada uno de nosotros. Entonces el salmista nos invita a confiar en Dios en medio del sufrimiento y las pruebas. La mayoría de las veces, y probablemente no obtengamos respuestas claras a nuestras más preguntas y desconcertantes de este lado de la eternidad, pero a veces no vamos a sentir la presencia del Señor en nuestra vida o nuestro protector celestial a nuestro lado, pero a Él estará ahí. Así que podemos sentir que las promesas de Dios fallan, o podemos sentir que Dios está obrando de acuerdo a su voluntad. Por eso, mis amigos y hermanos, mientras repasamos nuestra lección de esta semana, pidámosle al Señor que Él nos ayude. La palabra del Señor nos dice, especialmente en algunos comentarios de la señora White, que el Señor estará con nosotros, no importa las circunstancias. Que aunque nosotros pasemos por el valle de la sombra, de la oscuridad, de la muerte, el Señor va a estar con cada uno de nosotros. La salvación de los justos viene del Señor. Dice el Salmo 37, el Señor los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará, porque en Él esperaron. La pregunta es, mi amigo y mi hermano, ¿estamos usted y yo esperando al Señor? ¿O estamos desconfiando de su poder? Yo le animo en esta oportunidad para que confiemos en el Señor. ¿Se puede cantar la canción del Señor en tierra extraña en los momentos de dificultad? Sí. Se recuerda de Martín Lutero. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en este trance agudo. Que ese mismo espíritu que tuvieron nuestros reformadores, que confiaron en el Señor plenamente en medio de la cruel matanza, en medio del cruel trato de sus captores, que ese espíritu de bendición, de ayuda, sea con cada uno de nosotros, y que el Señor pueda bendecirnos a cada uno. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, gracias por tu palabra en esta hora. Bendícenos, Señor, al repasar nuestra lección. Bendice a todos los que estén escuchando, Señor. Si hay dolor, Padre, oramos para que tu mano de sanidad sea, Señor, sobre la vida de cada uno de mis videntes, de cada una de las personas que dedican tiempo a escuchar tu palabra. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.